Laura siempre había sido una mujer que parecía tenerlo todo. Desde pequeña, su vida había sido un ejemplo de esfuerzo y éxito. Se crió en una familia que le enseñó que todo se lograba con dedicación. Y ella no escatimó esfuerzos para seguir ese camino. Se graduó en la universidad con honores, y pronto consiguió trabajo en una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad. A medida que pasaban los años, su carrera fue ascendiendo rápidamente. Los compañeros de trabajo la admiraban, los clientes confiaban en ella, y su reputación como una abogada talentosa y ética era conocida en toda la ciudad. Pero la vida de Laura no solo se limitaba al trabajo. Estaba casada con Javier, un hombre que había conocido en la universidad. Su relación había sido sólida desde el principio, y juntos construyeron una vida de ensueño. Vivían en una casa elegante en el centro de la ciudad. Tenían amigos cercanos y, por encima de todo, un amor que parecía invulnerable. No había obstáculos que parecieran separarlos. A su alrededor, todos los que los conocían los veían como una pareja perfecta. La envidia de aquellos que aún buscaban ese tipo de conexión en sus vidas. Laura pasaba muchas horas en su oficina, pero siempre encontraba tiempo para su esposo, para hacerle sentir que su matrimonio era lo primero. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar en Javier. Ya no era el hombre cariñoso y atento que había sido en sus primeros años de matrimonio. Se volvió distante, sus miradas se perdían en algo que no podía entender, y sus horas de trabajo se alargaban mucho más de lo que él había prometido. A pesar de las pequeñas señales, Laura prefirió ignorar sus dudas. Pensaba que las tensiones del trabajo y las responsabilidades familiares estaban afectando a Javier, pero todo seguía aparentemente bien, al menos en su mente. Laura estaba decidida a mantener su familia unida, y pensaba que todo lo que estaba haciendo era por el bien común. A veces, sin embargo, se preguntaba si había algo más, algo que no lograba ver. Las largas horas de Javier en el trabajo, sus constantes mensajes en el teléfono y su mirada ausente comenzaron a nublar su mente. Intentaba consolarse a sí misma con la idea de que todo eso era pasajero. La gota que colmó el vaso llegó una tarde. Sofía, su mejor amiga, había visitado a Laura para una tarde de café y, como siempre, se puso a hablar sobre las relaciones personales. En un momento, Sofía mencionó algo que hizo que el mundo de Laura se viniera abajo. ¿Sabías que Javier está pasando mucho tiempo con Elisa en la oficina?, preguntó Sofía con un tono de preocupación. He escuchado rumores. Y no sé, me parece raro, ¿no? Laura se quedó congelada. Elisa, la colega de Javier, había sido siempre una amiga cercana, alguien con quien compartían cenas y celebraciones. La idea de que Javier pudiera estar involucrado con ella jamás se le pasó por la cabeza. Era un pensamiento tan surrealista que Laura lo desechó rápidamente. Sin embargo, las palabras de Sofía resonaron en su cabeza como una campana. Decidió no decir nada en ese momento, pero no pudo evitar comenzar a observar con más detalle a Javier. Esa misma noche, Laura se encontró con el teléfono de Javier en la mesa. Él había salido de la casa para una reunión de trabajo, y por un segundo, algo la impulsó a revisar su teléfono. Al principio, se sintió culpable, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero al mismo tiempo, el sentimiento de incertidumbre y desconfianza la llevó a no poder resistirse. Lo que encontró fue una serie de mensajes que la dejaron sin aliento. Había una conversación claramente amorosa entre Javier y Elisa. Los mensajes eran más personales de lo que jamás imaginó. Había palabras de afecto, de cariño y de promesas que no cabían en la mente de Laura. El dolor que sintió fue insoportable. «Te espero esta noche. No puedo esperar para verte, amor», decía uno de los mensajes. Y en ese momento, Laura entendió que todo lo que había creído sobre su matrimonio era una mentira. El hombre con el que había compartido años de su vida le había sido infiel de una manera que ni ella imaginaba. El corazón de Laura se rompió, pero no se detuvo allí. El impulso de confrontarlo de inmediato fue reemplazado por una frialdad calculada. Sabía que las emociones no la llevarían a ningún lado. Lo que necesitaba era hacer justicia, pero la justicia no podía ser inmediata. Tenía que ser precisa. La traición no quedaría impune.
Laura comenzó a formular un plan, uno que no solo sería un acto de venganza, sino también una estrategia para destruir a aquellos que la habían traicionado. El descubrimiento de la traición de Javier fue un golpe devastador para Laura, pero lo que más la sorprendió fue la claridad con la que comenzó a ver todo lo que había sucedido. Durante años, había creído en la perfección de su matrimonio, en la solidez de su vida. Pero ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de que las señales de la infidelidad siempre estuvieron ahí, ocultas bajo la superficie de una vida aparentemente perfecta. La relación con Elisa no solo había sido un desliz, sino una traición premeditada, una estrategia bien elaborada para desgarrar todo lo que Laura había construido. Al principio, Laura se sintió impotente, atrapada en una maraña de emociones intensas. Sin embargo, con el paso de los días, ese dolor se transformó en algo más fuerte. La rabia y la frustración se convirtieron en el motor que la impulsaría a tomar el control de su vida de nuevo. Laura comprendió que no podía dejar que su marido y su amiga le arrebataran todo. El sufrimiento y la humillación que sentía solo serían los cimientos para algo más grande. Una venganza calculada y estratégica. La idea de vengarse de Javier y Elisa no era un simple deseo de castigo. Era una necesidad de justicia, de recuperar lo que le pertenecía. Laura, con su inteligencia y astucia, sabía que no podía actuar por impulso. Necesitaba tiempo para reunir las pruebas suficientes, para diseñar un plan que fuera tan preciso y definitivo que no dejaría lugar para la duda. La venganza, pensó, debía ser como un juego maestro, uno en el que los traidores no tuvieran ninguna salida. Lo primero que hizo fue investigar más a fondo a Elisa. Sabía que Elisa no solo había estado engañando a Laura, sino que también había utilizado su posición dentro de la empresa para sacar ventaja de la situación. La firma de abogados donde trabajaban ambas mujeres era muy competitiva, y Elisa había estado manipulando ciertas decisiones estratégicas para asegurarse de que su posición fuera más fuerte. Laura, con su experiencia en el mundo corporativo, sabía exactamente cómo utilizar la información en su favor. Laura se dedicó a rastrear los movimientos de Elisa dentro de la empresa. Comenzó a analizar las cuentas, los correos electrónicos y las decisiones que Elisa había tomado en los últimos meses. Pronto, Laura descubrió que Elisa había estado haciendo transacciones sospechosas y tomando decisiones que perjudicaban a la firma, pero que la beneficiaban a ella directamente. Esa información podría destruir la carrera de Elisa y, por supuesto, la de Javier también, ya que ambos estaban involucrados en prácticas poco éticas. Pero la venganza de Laura no solo iba a ser profesional. Sabía que la caída de Javier también debía ser personal. La forma en que la había traicionado, su desprecio por ella, debía ser compensado de manera que nunca pudiera olvidar lo que le había hecho. Sabía que, si quería que su venganza fuera completa, debía destruir la confianza de Javier, no solo como esposo, sino también como socio en la firma. Tenía que hacerle sentir la misma humillación que Toa había sentido cuando descubrió su traición. Con la información sobre Elisa en su poder, Laura se dirigió a los responsables de la firma. Usó su influencia para asegurarse de que las transacciones fraudulentas de Elisa fueran conocidas por todos. En cuanto a Javier, tenía que ser más sutil. Decidió organizar una reunión con los socios de la empresa donde ambos trabajaban y presentar las pruebas de sus acciones. No iba a darle a Javier la oportunidad de manipular la situación. Esta vez, Laura sería quien tendría el control. Mientras organizaba todo, Laura se dio cuenta de que el proceso de venganza no solo era una forma de castigar a los responsables, sino también de recuperar su poder personal. A lo largo de los años, siempre había dejado que los demás tomaran las decisiones por ella, confiando en su esposo, en sus amigos, en sus colegas. Pero ahora, Laura se estaba recuperando. Su capacidad de tomar el control de la situación la estaba fortaleciendo. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Pasaron varias semanas mientras Laura perfeccionaba su plan. Cada detalle fue cuidadosamente elaborado. Estaba lista para presentar las pruebas ante los socios, para hacer caer a Elisa y a Javier de una forma que no pudieran escapar. Pero también sabía que, al hacer esto, su vida cambiaría para siempre.
No solo la venganza sería el fin de su matrimonio, sino también el final de una vida que había construido sobre mentiras y engaños. El momento que Laura había estado esperando durante semanas, finalmente llegó. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, el escenario. La reunión con los socios de la firma estaba programada, y Laura sabía que no podía dar marcha atrás. Los nervios que había sentido los primeros días de su plan ya no existían. Ahora solo quedaba actuar. Ese día, la sala de reuniones de la firma se llenó con la presencia de los principales socios y miembros del comité. Nadie sabía exactamente qué esperar de la reunión, excepto que Laura tenía algo importante que compartir con todos. Los socios estaban acostumbrados a sus presentaciones, pero lo que Laura había preparado era algo mucho más grande, algo que cambiaría la vida de todos en la sala. Laura llegó antes que todos. Se sentó frente a la mesa, mirando a cada uno de los socios con una calma imperturbable. Había pasado tantas horas perfeccionando su plan, asegurándose de que no quedara un solo detalle fuera de lugar, que ahora todo parecía seguir su curso de forma natural. La humillación que había sentido al principio ya no la dominaba. Ahora era ella quien tenía el control de la situación. Cuando los demás socios entraron, Laura comenzó a hablar con la misma calma que había mantenido durante toda la preparación. Gracias a todos por reunirse en tan poco tiempo. Lo que les voy a presentar hoy no solo tiene que ver con el futuro de la firma, sino también con la ética que nos define como empresa. Es importante que todos conozcan la verdad. La sala quedó en silencio. Los socios no sabían lo que iba a pasar, pero podían ver en los ojos de Laura una determinación que nunca antes habían visto. Sabían que algo importante estaba a punto de suceder, pero no imaginaban que las vidas de algunos de los presentes iban a cambiar en cuestión de minutos. Con una seguridad implacable, Laura comenzó a presentar las pruebas. Los correos electrónicos entre Javier y Elisa, los mensajes de texto, las transacciones fraudulentas que habían manipulado y las pruebas de sus malas decisiones dentro de la firma. Todo fue cuidadosamente desplegado sobre la mesa, y la mirada de los socios cambió de sorpresa a incredulidad. Lo que ven aquí, continuó Laura, es la traición más profunda que alguien puede hacerle a la empresa, pero lo peor no es solo eso. Lo peor es que esta traición también fue personal. Mi esposo, Javier, y mi colega, Elisa, han manipulado no solo los proyectos más importantes, sino también la confianza que todos tenían en nosotros. El rostro de Javier se tornó pálido. Su mente no podía procesar lo que veía. Elisa intentó hablar, pero las palabras no salían. La imagen de su caída se hizo inevitable. Los socios no tardaron en reaccionar. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros observaban a Laura con un respeto renovado. Esto no es solo una traición personal, es una traición a todos ustedes, dijo Laura, mirando fijamente a los socios. Lo que voy a pedirles es sencillo: la salida inmediata de Javier y Elisa de la firma. No tienen cabida aquí después de lo que han hecho. Los socios asintieron en silencio, y en cuestión de minutos, la caída de Javier y Elisa fue sellada. Fue una humillación pública tan grande que ninguno de los dos pudo hacer nada para evitarlo. La firma de abogados que ambos habían ayudado a construir ahora los expulsaba de manera rotunda. El juicio no terminó en la sala de juntas. Laura ya había tomado medidas fuera de la empresa, había contactado a las autoridades y a los medios, asegurándose de que la verdad se supiera. Javier y Elisa fueron confrontados no solo en su trabajo, sino también públicamente. Sus acciones, que antes parecían estar escondidas en las sombras, ahora eran de dominio público. Nadie podría negar lo que habían hecho. Cuando los oficiales de policía llegaron para arrestarlos, la realidad de la situación se hizo aún más clara. Javier y Elisa no solo habían perdido sus puestos, sino que también enfrentaban graves consecuencias legales. La justicia había sido hecha, y Laura observó con una satisfacción sombría cómo todo lo que había planeado se llevaba a cabo. No era una victoria alegre, pero sí una victoria justa. A medida que los oficiales se los llevaban, Laura se quedó en la sala de reuniones mirando por la ventana. La sensación de venganza había sido cumplida, pero también sabía que esta victoria no la definiría para siempre. Había cerrado un capítulo de su vida, pero su camino hacia la verdadera paz estaba recién comenzando.
A pesar de la victoria que había obtenido, Laura no podía evitar sentir un vacío en su interior. Había logrado que la justicia se hiciera. Había destruido las vidas de aquellos que la habían traicionado, pero en algún lugar dentro de ella sabía que la venganza no llenaba el vacío emocional que sentía. Los días siguientes fueron una mezcla de calma superficial y reflexión profunda. Aunque su corazón aún estaba marcado por la traición de Javier y Elisa, el peso de la justicia cumplida comenzó a aliviar lentamente esa herida. Decidió tomarse un tiempo lejos de la ciudad, lejos de la firma y de todo lo que le recordaba a su vida anterior. Necesitaba espacio para pensar, para descansar y, sobre todo, para sanar. La furia y la rabia que la habían impulsado a hacer justicia se comenzaron a transformar en algo más sereno. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo solo para vengarse de los demás. Necesitaba construir algo más grande que el simple deseo de ver a otros caer. Durante su tiempo fuera, Laura se dedicó a la autoexploración. Pasó tiempo en la naturaleza, caminando por senderos solitarios, meditando y comenzando a comprender las lecciones que la vida le había dado. A menudo se preguntaba a sí misma si realmente había sido la venganza lo que la había liberado o si había sido, en última instancia, la capacidad de perdonar, incluso sin olvidar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera paz no se encontraba en hacer pagar a los demás, sino en dejar ir el dolor y las heridas del pasado. A lo largo de su viaje, Laura comenzó a escribir. Sus pensamientos, sus miedos, sus victorias y sus derrotas fueron plasmándose en palabras. La escritura se convirtió en su forma de catarsis, una manera de darle sentido a lo que había sucedido y a lo que aún estaba por venir. A través de sus escritos, Laura empezó a sanar de manera que nunca había imaginado. Su dolor y su ira empezaron a convertirse en relatos de superación, en experiencias que no solo podrían ayudarla a ella misma, sino también a otras personas que atravesaban situaciones similares. Fue durante este tiempo de reflexión que Laura decidió que no quería regresar a la firma de abogados. Aunque el dinero y el poder eran atractivos, había algo más importante que eso, la oportunidad de ayudar a los demás. Laura comenzó a dedicar su tiempo a causas que luchaban por los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que habían sido víctimas de la traición y el abuso en sus trabajos. Sabía que su experiencia podría ayudar a otras a encontrar justicia, pero también a reconstruir sus vidas, tal como ella lo había hecho. Unos meses después, Laura fundó una organización sin fines de lucro que brindaba asesoramiento legal y apoyo emocional a mujeres que enfrentaban situaciones similares a la que ella había vivido. La organización se convirtió en un refugio para muchas, un espacio donde las mujeres podían encontrar la fuerza para seguir adelante y la justicia que tanto se les había negado. Laura ya no estaba interesada en la venganza. En lugar de eso, se dedicaba a empoderar a las mujeres, a devolverles el poder que la vida y las circunstancias les habían quitado. Cuando regresó a la ciudad, Laura se dio cuenta de que había dejado atrás la mujer que había sido consumida por el odio y la ira. Ahora, era una mujer que se levantaba por los demás, que usaba su experiencia para guiar a otros hacia la justicia. La paz que tanto había buscado no la encontró en el dolor de los demás, sino en el proceso de ayudar a los demás a sanar. Al mirar atrás, Laura ya no sentía el deseo de venganza. Lo que había hecho no solo había sido por justicia, sino por su propia liberación. Ella había descubierto que el verdadero poder no estaba en hacer sufrir a quienes la habían traicionado, sino en dejar ir ese sufrimiento y vivir con la cabeza en alto. Con el tiempo, se dio cuenta de que había ganado mucho más que venganza. Había encontrado su propósito y había sanado su alma.